Mi padre se fue sin Mila. Durante medio segundo no me moví porque mi cerebro simplemente se negó a aceptar lo que mis ojos estaban viendo. Era como observar a alguien cometer un crimen social en cámara lenta. Como si, claro, alguien fuera a detenerlos. Claro que sonaría una alarma. Claro que el universo se corregiría a sí mismo. Pero el universo no lo hizo. Las cortinas se cerraron con un suave roce detrás de ellos. Mila hizo un pequeño sonido, ahogado, suave, como si estuviera intentando tragarse el llanto porque acababan de decirle que era una pesadilla y no quería demostrarlo. Extendí la mano hacia ella, pero una enfermera se interpuso con suavidad, su voz firme. «Necesitamos sacar a su hija del área de tratamiento», dijo. «Hola, bienvenidos. Esta es una historia original de Tales sobre lo que ocurre cuando alguien deja de tolerar cómo lo tratan. Comencemos. Cuando me hospitalizaron, mis padres se negaron a cuidar de mi hija de 5 años. La niña es una pesadilla», dijeron justo delante de ella. Luego se fueron a un lujoso viaje por mar con los hijos de mi hermana. Más tarde, mi tía entró y dijo, cuando mis padres la vieron, se quedaron pálidos. Si alguna vez has visto a adultos hacer esa cosa de ponerse cara de preocupación porque hay testigos, ya sabes cómo empieza esto. Un minuto mi hija Mila y yo estábamos en nuestra rutina normal después de la escuela. Negociaciones por la merienda, el eterno debate de si una barra de granola cuenta como una galleta. Ella contándome una historia que empezaba con entonces había un dragón, pero también una maestra y terminaba cerca de la extinción de la humanidad. Al minuto siguiente, estábamos en el hospital. No voy a convertir esto en un drama médico. No me interesa describir máquinas ni pitidos ni nada de eso. El único detalle importante es este. Yo estaba atrapada detrás de una cortina, y Mila estaba atrapada siendo una niña de 5 años. Se quedó lo bastante cerca como para que sus deditos se engancharan en la manga de mi ropa. No tiraba, no jalaba, solo se aferraba. Como si me soltaba, pudiera desaparecer. Sus ojos estaban abiertos de esa forma en que los niños intentan ser valientes porque sienten que los adultos a su alrededor tienen miedo. Una enfermera se inclinó y habló con una voz suave pero clara, en ese tono de hacemos esto todo el tiempo. ¿Hay alguien que pueda venir a recoger a su hija?, preguntó. No puede quedarse aquí atrás. Recuerdo mirar a Mila y pensar, claro que no puede quedarse aquí. Este lugar es básicamente un laberinto de esquinas afiladas y pánico adulto. Puedo llamar a mis padres, dije, y escuché mi propia voz intentando sonar normal, como si esto fuera solo un inconveniente y no algo aterrador. Porque, verás, mis padres viven cerca. Son el tipo de personas que siempre están ocupadas, pero también el tipo de personas que aman parecer serviciales en público. El hospital es como un escenario bajo luces fluorescentes. Seguro que aparecerían. Le di a la enfermera sus números. Mila se pegó más a mí y susurró. ¿Nos vamos a casa pronto? Pronto, dije, porque eso es lo que hacen las madres. Decimos pronto como si fuera un hechizo mágico. La enfermera salió, hizo la llamada, regresó y dijo. Vienen en camino. Mila exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración con todo el cuerpo. ¿Viene la abuela?, preguntó. Sí, respondí. La abuela y el abuelo. Mila asintió tan fuerte que su coleta rebotó. Luego se subió a la silla junto a la cama y dobló las manos sobre el regazo, como si una maestra invisible le hubiera ordenado portarse bien. Eso es lo que pasa con Mila. No es una pesadilla. Es sensible. Es intensa. Siente las cosas con toda la cara, pero se esfuerza tanto. Y, sinceramente, la única pesadilla en esa habitación era la creciente certeza de que yo no podía protegerla físicamente de lo que estaba a punto de ocurrir. Mis padres llegaron unos 40 minutos después. Lo sé porque Mila seguía preguntando. ¿Cuántos minutos faltan ahora? Y yo miraba el reloj como si pudiera hacer que el tiempo se comportara solo con mirarlo fijamente. La cortina se movió. Mi madre apareció primero, el rostro dispuesto en una expresión de preocupación como si la hubiera ensayado frente al espejo. Mi padre entró justo detrás, recorriendo la habitación con la mirada como si estuviera comprobando si había cámaras. Mila prácticamente se lanzó desde la silla. «¡Abuela!», gritó, y corrió hacia mi madre como si fuera una respuesta. Mi madre se agachó y abrió los brazos. La abrazó con fuerza, teatralmente. Ese tipo de abrazo que das cuando quieres que el mundo sepa que estás abrazando. «Ay, cariño», arrulló mi madre. Y luego miró por encima de Mila hacia mí. «Tessa, ¿qué pasó?». Intenté incorporarme y no pude. Intenté sonreír y no pude. Intenté mantener la voz tranquila. «Necesito que se lleven a Mila», dije, «solo por esta noche. No sé si me van a dejar ingresada». Hubo un momento, apenas un latido, en el que realmente creí que diría que sí. Porque es una petición normal. Porque eso es lo que hacen las familias.
Eso es lo que hacen los abuelos. La expresión de mi madre titubeó. No fue preocupación. Fue cálculo. Luego soltó una pequeña risa. Ligera, despreocupada. Ese tipo de risa que los adultos usan cuando quieren hacer que algo parezca más pequeño, más manejable, más ajeno a su responsabilidad. Ay, Tessa, dijo, y ni siquiera bajó la voz. Lo dijo ahí mismo, delante de Mila, como si Mila fuera una lámpara. Como si fuera un mueble. Es un poco pesadilla. Ya sabes cómo es. Mila lo escuchó. Se notó el impacto. Sus hombros se encogieron. Su rostro se quedó en blanco de una manera que me hizo sentir que el estómago se me caía. No lloró de inmediato. Simplemente se quedó inmóvil, como si su pequeño cuerpo estuviera decidiendo si era más seguro desaparecer. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No exactamente rabia, más bien claridad. No digas eso delante de ella, dije. Mantuve la voz firme porque Mila me estaba mirando. Por favor, llévensela. Mi padre cambió el peso de un pie al otro y miró su reloj. No podemos, dijo. Así, sin disculpa, sin explicación. Como si le hubiera pedido que regara mis plantas. Lo miré fijamente. ¿Qué quieres decir con que no pueden? Mi madre suspiró. Sus ojos se desviaron hacia el puesto de enfermería al otro lado de la cortina, como si quisiera mantener intacta su imagen. Estamos ocupados, dijo. No podemos hacer esto ahora mismo. Solté un sonido que no era exactamente una risa ni exactamente un sollozo. Estoy en urgencias. La boca de mi madre se tensó. Y estás despierta. Estás hablando. ¿Estás bien? Los dedos de Mila se aferraron más fuerte a mi manga. Miraba a mi madre como si ya no la reconociera. Tragué saliva y lo intenté otra vez. Por favor. Necesita a alguien que conozca. Mi madre se inclinó y me besó la frente, rápido, mecánico, como si estuviera sellando un documento. Pórtate bien con mamá, ¿sí? Me dijo, sonriendo con brillo. Y luego se dio la vuelta y se fue. La enfermera regresó. La mantendremos segura, pero no puede quedarse aquí atrás, dijo. Mila me miró con los ojos muy abiertos, llenos de pánico. Mamá. Estoy aquí, dije, aunque no estaba segura de poder cumplir esa promesa. Le alisé el cabello y dije lo único que se me ocurrió. No hiciste nada malo. La enfermera se agachó hasta la altura de Mila. Hola, cariño. Voy a llevarte a una sala familiar donde puedes sentarte y tomar un poco de agua. ¿De acuerdo? La mirada de Mila saltó de la enfermera a mí, suplicante. Se aferró con más fuerza, y luego la enfermera despegó suavemente sus dedos de mi manga. Vi cómo se llevaban a mi hija por el pasillo porque mis padres se negaron a quedarse con ella. Esa es la traición. No el hecho de irse. Irse fue malo. Pero la traición fue que Mila miró hacia atrás mientras se la llevaban, y yo no pude ir con ella. Las horas pasaron en una neblina de espera y adultos hablando con voces calmadas que no lograban calmarme. Cada vez que alguien se acercaba, mi primera pregunta era la misma. ¿Dónde está mi hija? ¿Estás segura?, me decían. ¿Está con mis padres? Siempre había esa pausa. Esa pequeña y cuidadosa pausa. Y en esa pausa aprendí un nuevo tipo de miedo. Cuando por fin me devolvieron el teléfono, mis manos temblaban tanto que casi lo dejé caer. No tenía mensajes de mi madre. Ningún «¿Cómo va todo?». Ningún «¿Necesitas algo?». Ningún «Mila está bien». Nada. A la tarde siguiente, cuando me dejaron el teléfono más de 2 minutos, tenía notificaciones. Sloan había publicado algo. Mi hermana Sloan bien podría llamarse el sol, porque en mi familia todo gira a su alrededor. Había publicado una serie de fotos. Cielo brillante, niños sonrientes, la barandilla de un barco, una cantidad ridícula de felicidad. Y allí, al fondo de la tercera foto, estaban mis padres, sonriendo como si fuera el mejor día de sus vidas. Me quedé mirando la pantalla hasta que me ardieron los ojos. No estaban ocupados. No estaban atrapados. No estaban lidiando con algo importante. Estaban en un lujoso paseo en barco con los hijos de mi hermana mientras el hospital organizaba atención de emergencia para mi hija. Dejé el teléfono con muchísimo cuidado. Como se deja un vaso que sabes que está a punto de romperse. No mucho después de que mis padres nos abandonaran, la cortina volvió a moverse. Entró una mujer que no parecía enfermera ni personal del hospital. Parecía alguien que pertenecía a mi vida. Excepto que no había estado en ella. No durante mucho tiempo. La tía Irene. Era mayor que mi madre. Sin hijos. Discretamente rica de una manera que no necesitaba anunciarse. Cuando yo era pequeña, era quien recordaba mis meriendas favoritas, quien preguntaba qué estaba leyendo, quien me trataba como si fuera interesante, no útil. Luego desapareció de mi vida, o más exactamente, fue apartada de ella.
Parpadeé al verla, sin estar segura de si estaba alucinando. Ella solo me miró y dijo: ¿Dónde está Mila? En ese momento, no sabía cómo nos había encontrado ni lo que su presencia estaba a punto de desencadenar. Si la llegada de la tía Irene parecía un giro de trama, es porque mi familia siempre ha estado muy comprometida con el arte de la realidad selectiva. Ejemplo, mi infancia. Una vez llevé a casa un trabajo con AI. Lo deslicé sobre la encimera de la cocina como si estuviera presentando pruebas en un juicio. Mi madre lo miró de reojo y dijo: «Bien». Luego llamó en voz lo suficientemente alta como para que los vecinos oyeran: «Sloan, ven aquí, cariño. Cuéntale a tu hermana lo que pasó hoy en el almuerzo». Sloan entró marchando como si fuera dueña del lugar y anunció: «La señora Halpern dijo que mi dibujo era súper creativo». Mis padres reaccionaron como si hubiera curado una enfermedad. Yo me quedé allí, sosteniendo mi eye, como diciendo: «Genial. Supongo que plastificaré mis sentimientos». Esa era la marca familiar. Yo era la capaz. Sloan era la especial. No necesitábamos una reunión familiar. Teníamos un patrón. Cuando tuvimos hijos, el patrón no desapareció. Solo consiguió presupuesto. En uno de los partidos de fútbol de los hijos de Sloan, mis padres aparecieron con camisetas a juego. Camisetas a juego, como si fueran parte de una atracción temática. Mi padre llevaba una silla plegable. Mi madre llevaba snacks. Había una nevera portátil. Una nevera portátil. Cuando terminó el partido, tomaron 47 fotos, publicaron 3 y lo llamaron el mejor día de todos. 2 semanas después, Mila tuvo su pequeña presentación de preescolar. Eran 8 niños sosteniendo máscaras hechas con platos de papel y susurrando en un micrófono. Le envié a mi madre la hora por mensaje y le dije: «Significaría mucho si vinieras». Respondió: «Ocupada, lo dejamos para otra vez. Dile que estamos orgullosos». Dile. Como si el orgullo fuera algo que se pudiera enviar por correo. Mila aún así preguntó: «¿Van a venir la abuela y el abuelo?» «Quizá la próxima vez», dije. Como si no supiera ya la respuesta. Luego empezó el dinero. Hace 7 años, mi madre me llamó un martes cualquiera con esa voz específica que usa cuando quiere que tu sistema nervioso haga el trabajo por ella. «Me está matando la espalda», dijo. «No, estoy un poco adolorida». No me excedí. Más bien como si fuera una heroína trágica de una novela victoriana. Y luego añadió la frase que te hace sentir un monstruo por simplemente respirar. Los médicos no logran entender qué es. Dolor más misterio es el sándwich perfecto de culpa. No me dio detalles médicos. No lo necesitaba. Saltó directamente a la parte donde el mundo es injusto y solo yo puedo arreglarlo. Los tratamientos no están cubiertos, dijo. Los buenos. Estamos intentando de todo. Trabajo en finanzas. No vivo en un ático de lujo, pero tampoco estaba eligiendo entre pagar el alquiler o comer fideos instantáneos. Tenía el dinero justo, pero manejable. Así que dije: «Está bien». «¿Cuánto?» Esa misma noche configuré una transferencia mensual, $1.580. A mi madre le encantaba ese número. Los números específicos suenan oficiales. Los números específicos suenan como si estuvieran basados en algo más que vibras y manipulación. El primer mes, me escribió: «Recibido». «No, gracias». «No me estás salvando». «Solo recibido». Como si le hubiera enviado un paquete. Y luego se volvió rutina. Y cuando algo se vuelve rutina, la gente deja de preguntarse si debería existir, hasta que deja de existir. Los extras comenzaron unos 3 meses después. Siempre llegaban como un examen sorpresa. «Necesitamos un depósito hoy». La espalda volvió a empeorar. Este nuevo lugar podría finalmente ayudar. Siempre urgente. Siempre presentado como que el retraso equivalía a sufrimiento. Siempre lo suficientemente pequeño como para que resistirse pareciera mezquino. $750. No 10.000. No vende tu coche. Solo lo suficiente para que pienses: «Está bien, puedo hacerlo». Es mi mamá. Y cada vez que dudaba, mi madre tenía una forma de hacer que mi duda sonara cruel. «No quieres que esté con dolor, ¿verdad?» Es una pregunta salvaje, porque obviamente nadie quiere eso. Pero tampoco quería que mi hija creciera pensando que el amor equivale a transferencias de emergencia. En casa, vivía como alguien que en el papel estaba bien, pero en la vida real hacía cálculos mentales constantes. Estaba en Target sosteniendo 2 paquetes idénticos de calcetines, calculando cuál era más barato por par, como si estuviera administrando una pequeña nación. Mila señalaba un juguete y decía: «¿Puedo tener eso?» Y yo respondía: «Tal vez para tu cumpleaños».
mientras mi cuenta bancaria financiaba silenciosamente el tratamiento de mi madre y la personalidad completa de mi hermana. Mientras tanto, mis padres seguían encontrando dinero para cosas que no parecían dolor. El cabello de mi madre de repente se veía más brillante. El reloj de mi padre se volvió más elegante. La vida de Sloan seguía cómoda. Una vez vi una foto de mi madre en un restaurante con Sloan, la mesa llena de platos, cócteles, toda esa vibra de nos lo merecemos. Me quedé mirando la imagen y pensé, qué curioso, porque la semana pasada tu dolor de espalda era tan severo que necesitabas que te enviara $750 antes de las 3 de la tarde. Pero no dije nada, porque yo era la capaz. La mediadora. La que no hacía ruido. Me repetía la misma mentira una y otra vez, tal vez está bien, tal vez no es asunto mío, tal vez estoy siendo paranoica, tal vez soy egoísta por siquiera notarlo. Y eso funcionó, hasta la noche del hospital. Porque puedes explicar muchas cosas. Puedes explicar un brunch sospechoso. Puedes explicar un bolso nuevo. Pero es difícil explicar que tu hija se quede en silencio después de que la llamen pesadilla. Es difícil explicar que tus padres se vayan de urgencias sin ella. Y es imposible explicar que extraños tuvieran que mantener a salvo a tu hija de 5 años porque tu familia no quiso hacerlo. Cuando mi tía apareció en el hospital, no trajo flores ni un batido ni un discurso sobre el pensamiento positivo. Trajo la primera pregunta que importaba. ¿Dónde está Mila? No, ¿cómo estás? No, ¿qué pasó? Solo. ¿Dónde está la niña? Una enfermera respondió antes de que yo pudiera. Está en la sala familiar. ¿Estás segura? Los ojos de mi tía se entrecerraron ligeramente. ¿Segura? Porque la enfermera dudó. Dudó de esa forma en que los profesionales dudan cuando están eligiendo palabras que no les generen un reclamo. El personal intervino, dijo con cuidado. No había un tutor disponible. Se me cerró el pecho. ¿Y sus abuelos? Preguntó mi tía. La pausa de la enfermera fue la respuesta. Vinieron antes, dijo. Se fueron. Mi tía asintió una vez, como si ya hubiera archivado eso bajo exactamente lo que sospechaba. Luego se sentó cerca de mi cama y tomó mi mano entre las suyas. Su agarre era firme y cálido, lo opuesto a los besos rápidos de mi madre en la frente, esos que se sienten como un sello administrativo. Estoy registrada como contacto de emergencia, dijo. Por eso me llamaron. Parpadeé. No lo recuerdo. Me pusiste hace años, dijo con suavidad. Probablemente en un formulario escolar. ¿Sabías quién aparecería? Esa frase debería haber sido reconfortante. Lo fue. También fue humillante de una manera que no puedo explicar sin sonar dramática, como si hubiera estado preparándome en silencio para este tipo de traición sin admitirlo ante mí misma. Antes de que pudiera hablar, la cortina volvió a moverse. Mis padres entraron. No en silencio. No nerviosos. Entraron como si esta fuera una escena que esperaban dominar, como si el hospital simplemente hubiera estado guardándome el turno hasta que pudieran regresar. El rostro de mi madre estaba cuidadosamente compuesto en preocupación. Las cejas de mi padre fruncidas en seriedad. Era una buena actuación. Mis padres son muy buenos pareciendo padres. Entonces mi madre vio a mi tía sentada a mi lado. La expresión preocupada desapareció tan rápido que fue casi impresionante. Mi padre se detuvo a medio paso. Sus ojos saltaron hacia la enfermera, luego hacia la trabajadora social detrás de ellos, y después hacia mi tía. Estaba contando testigos. Ahí entendí por qué estaban allí. No porque de repente lamentaran haber dejado a Mila, sino porque alguien oficial los había llamado de vuelta. La trabajadora social se aclaró la garganta. Gracias por regresar. Necesitamos documentar lo que ocurrió antes con respecto a la menor. La voz de mi madre se volvió dulce. Por supuesto. Solo estábamos confundidos sobre lo que se necesitaba. Hubo un malentendido. Mi tía no alzó la voz. No lo necesitaba. Dejaron a su nieta en un hospital, dijo. Mi madre parpadeó rápidamente. No la dejamos. Nosotros. Se fueron, dijo mi tía, tranquila y clara. ¿Y no se la llevaron? La mandíbula de mi padre se tensó. Esto no necesita público, dijo mi padre. Mi tía inclinó la cabeza. Ustedes lo hicieron público cuando abandonaron a una niña en un lugar público. Mi madre intentó recomponerse. Ya sabes cómo es Tessa, dijo, soltando una risita como si todos estuviéramos en un brunch entre amigos. Siempre convierte todo en una crisis. Nunca ayuda. Y ahora nosotros somos los villanos. La miré fijamente. ¿Nunca ayuda? Mi tía miró a mi madre como si acabara de intentar venderle un folleto de algo que no le interesaba en absoluto. Esa no es la versión que tiene el hospital, dijo mi tía. Y tampoco será la versión en mi casa. La boca de mi madre se abrió y se cerró. Sus ojos volvieron a la trabajadora social.
Podía sentir cómo el control se le escapaba. La trabajadora social habló con suavidad, pero firme. Si se están negando a hacerse cargo esta noche, necesitamos que eso quede declarado. El rostro de mi madre se tensó. No nos estamos negando. Mi tía se giró ligeramente hacia la trabajadora social. Se negaron antes. Por eso me llamaron. La trabajadora social miró sus notas y asintió. Eso coincide con nuestro informe. Mi madre se puso pálida. No de forma exagerada, sino muy humana, muy asustada. La expresión de alguien que comprende que ahora existe un registro escrito. Mi padre se aclaró la garganta. ¿Dónde está Mila? En la sala familiar, respondió la enfermera, con el personal. Mi tía se puso de pie. Se viene conmigo. La cabeza de mi madre se levantó bruscamente. ¿Perdón? Me la llevo esta noche, dijo mi tía. ¿Y mañana? Y el tiempo que haga falta. La voz de mi madre se afiló. No puedes simplemente llevarte a nuestra nieta. Mi tía no parpadeó. Tuvieron su oportunidad. La trabajadora social miró a mi tía. Está registrada como contacto de emergencia, ¿correcto? Sí. La trabajadora social asintió. Entonces podemos documentar una transferencia temporal de cuidado a su nombre. El rostro de mi madre hizo algo horrible. Intentó sonreír y no pudo. Para que resistirse pareciera mezquino. $750. No 10.000. No vende tu coche. Solo lo suficiente para que pienses, está bien, puedo hacerlo. Es mi mamá. Y cada vez que dudaba, mi madre tenía una forma de hacer que mi duda sonara cruel. No quieres que esté con dolor, ¿verdad? Es una pregunta salvaje, porque obviamente nadie quiere eso. Pero tampoco quería que mi hija creciera pensando que el amor equivale a transferencias de emergencia. En casa, vivía como alguien que en el papel estaba bien, pero en la vida real hacía cálculos mentales constantes. Estaba en Target sosteniendo 2 paquetes idénticos de calcetines, calculando cuál era más barato por par, como si estuviera administrando una pequeña nación. Mila señalaba un juguete y decía, ¿puedo tener eso? Y yo respondía, tal vez para tu cumpleaños. Mientras mi cuenta bancaria financiaba silenciosamente el tratamiento de mi madre y la personalidad completa de mi hermana. Mientras tanto, mis padres seguían encontrando dinero para cosas que no parecían dolor. El cabello de mi madre de repente se veía más brillante. El reloj de mi padre se volvió más elegante. La vida de Sloan seguía cómoda. Una vez vi una foto de mi madre en un restaurante con Sloan, la mesa llena de platos, cócteles, toda esa vibra de nos lo merecemos. Me quedé mirando la imagen y pensé, qué curioso, porque la semana pasada tu dolor de espalda era tan severo que necesitabas que te enviara $750 antes de las 3 de la tarde. Pero no dije nada. Porque yo era la capaz. La mediadora. La que no hacía ruido. Me repetía la misma mentira una y otra vez, tal vez está bien, tal vez no es asunto mío, tal vez estoy siendo paranoica, tal vez soy egoísta por siquiera notarlo. Y eso funcionó, hasta la noche del hospital. Porque puedes explicar muchas cosas. Puedes explicar un brunch sospechoso. Puedes explicar un bolso nuevo. Pero es difícil explicar que tu hija se quede en silencio después de que la llamen pesadilla. Es difícil explicar que tus padres se vayan de urgencia sin ella. Y es imposible explicar que extraños tuvieran que mantener a salvo a tu hija de 5 años porque tu familia no quiso hacerlo. Cuando mi tía apareció en el hospital, no trajo flores ni un batido ni un discurso sobre el pensamiento positivo. Trajo la primera pregunta que importaba. ¿Dónde está Mila? No, ¿cómo estás? No, ¿qué pasó? Solo. ¿Dónde está la niña? Una enfermera respondió antes de que yo pudiera. Está en la sala familiar. ¿Estás segura? Los ojos de mi tía se entrecerraron ligeramente. ¿Segura? Porque la enfermera dudó. Dudó de esa forma en que los profesionales dudan cuando están eligiendo palabras que no les generen un reclamo. El personal intervino, dijo con cuidado. No había un tutor disponible. Se me cerró el pecho. ¿Y sus abuelos? Preguntó mi tía. La pausa de la enfermera fue la respuesta. Vinieron antes, dijo. Se fueron. Mi tía sintió una vez, como si ya hubiera archivado eso bajo exactamente lo que sospechaba. Luego se sentó cerca de mi cama y tomó mi mano entre las suyas. Su agarre era firme y cálido, lo opuesto a los besos rápidos de mi madre en la frente, esos que se sienten como un sello administrativo. Estoy registrada como contacto de emergencia, dijo. Por eso me llamaron. Parpadeé. No lo recuerdo. Me pusiste hace años, dijo con suavidad. Probablemente en un formulario escolar. ¿Sabías quién aparecería? Esa frase debería haber sido reconfortante. Lo fue.
También fue humillante de una manera que no puedo explicar sin sonar dramática, como si hubiera estado preparándome en silencio para este tipo de traición sin admitirlo ante mí misma. Antes de que pudiera hablar, la cortina volvió a moverse. Mis padres entraron. No en silencio. No nerviosos. Entraron como si esta fuera una escena que esperaban dominar, como si el hospital simplemente hubiera estado guardándome el turno hasta que pudieran regresar. El rostro de mi madre estaba cuidadosamente compuesto en preocupación. Las cejas de mi padre fruncidas en seriedad. Era una buena actuación. Mis padres son muy buenos pareciendo padres. Entonces mi madre vio a mi tía sentada a mi lado. La expresión preocupada desapareció tan rápido que fue casi impresionante. Mi padre se detuvo a medio paso. Sus ojos saltaron hacia la enfermera, luego hacia la trabajadora social detrás de ellos, y después hacia mi tía. Estaba contando testigos. Ahí entendí por qué estaban allí. No porque de repente lamentaran haber dejado a Mila, sino porque alguien oficial los había llamado de vuelta. La trabajadora social se aclaró la garganta. Gracias por regresar. Necesitamos documentar lo que ocurrió antes con respecto a la menor. La voz de mi madre se volvió dulce. Por supuesto. Solo estábamos confundidos sobre lo que se necesitaba. Hubo un malentendido. Mi tía no alzó la voz. ¿No lo necesitaba? Dejaron a su nieta en un hospital, dijo. Mi madre parpadeó rápidamente. No la dejamos. ¿Nosotros? Se fueron, dijo mi tía, tranquila y clara. ¿Y no se la llevaron? La mandíbula de mi padre se tensó. Esto no necesita público, dijo mi padre. Mi tía inclinó la cabeza. Ustedes lo hicieron público cuando abandonaron a una niña en un lugar público. Mi madre intentó recomponerse. Ya sabes cómo es Tessa, dijo, soltando una risita como si todos estuviéramos en un brunch entre amigos. Siempre convierte todo en una crisis. Nunca ayuda. Y ahora nosotros somos los villanos. La miré fijamente. ¿Nunca ayuda? Mi tía miró a mi madre como si acabara de intentar venderle un folleto de algo que no le interesaba en absoluto. Esa no es la versión que tiene el hospital, dijo mi tía. Y tampoco será la versión en mi casa. La boca de mi madre se abrió y se cerró. Sus ojos volvieron a la trabajadora social. Podía sentir cómo el control se le escapaba. La trabajadora social habló con suavidad, pero firme. Si se están negando a hacerse cargo esta noche, necesitamos que eso quede declarado. El rostro de mi madre se tensó. No nos estamos negando. Mi tía se giró ligeramente hacia la trabajadora social. Se negaron antes. Por eso me llamaron. La trabajadora social miró sus notas y asintió. Eso coincide con nuestro informe. Mi madre se puso pálida. No de forma exagerada, sino muy humana, muy asustada. La expresión de alguien que comprende que ahora existe un registro escrito. Mi padre se aclaró la garganta. ¿Dónde está Mila? En la sala familiar, respondió la enfermera, con el personal. Mi tía se puso de pie. Se viene conmigo. La cabeza de mi madre se levantó bruscamente. ¿Perdón? Me la llevo esta noche, dijo mi tía. ¿Y mañana? Y el tiempo que haga falta. La voz de mi madre se afiló. No puedes simplemente llevarte a nuestra nieta. Mi tía no parpadeó. Tuvieron su oportunidad. La trabajadora social miró a mi tía. Está registrada como contacto de emergencia, ¿correcto? Sí. La trabajadora social asintió. Entonces podemos documentar una transferencia temporal de cuidado a su nombre. El rostro de mi madre hizo algo horrible. Intentó sonreír y no pudo. Se volvió hacia mí, con la voz de repente suave. Cariño, nos llevaremos a Mila ahora. Antes solo estábamos abrumados. Escuché las palabras como si rebotaran contra las paredes del hospital. La niña es una pesadilla. No respondí. Mi tía pidió a la enfermera que trajera a Mila. Cuando Mila entró, no corrió hacia nadie. Se movía despacio, como si ya no confiara en la habitación. Me miró primero a mí, luego a mi madre, luego otra vez a mí. Mi tía se agachó a su altura. Hola, cariño, dijo. Voy a quedarme contigo esta noche. Los ojos de Mila se abrieron más. ¿Me vas a llevar contigo? Sí, respondió mi tía. Tu mamá va a estar bien. Y tú vas a estar segura. Mila me miró como si necesitara permiso. Asentí, con la garganta demasiado cerrada para hablar. Entonces Mila se inclinó hacia mi tía como si hubiera estado sosteniendo su propio peso durante horas y, por fin, le permitieran dejar de hacerlo. Mi madre hizo un pequeño sonido, como si quisiera discutir. La trabajadora social ni siquiera levantó la vista. Esto queda documentado, dijo. Mis padres se fueron otra vez. Y esta vez, la habitación no se sintió más vacía. Se sintió más limpia.
Después de que Mila se fue con mi tía, el cuarto quedó en silencio de una forma que debería haber sido tranquila. No lo fue. Se sintió como si alguien hubiera bajado el volumen de mi vida y me hubiera dejado sola con la parte que llevaba años evitando. Miré el techo e intenté descansar. Pero mi mente repetía un momento en bucle. Mi madre diciendo, la niña es una pesadilla, como si fuera un chiste. Como si Mila no estuviera ahí mismo. No volví a ver a mi tía esa noche. Tenía sentido. Mila necesitaba a un adulto. Yo necesitaba puntos de sutura en mi vida, no conversación. A la mañana siguiente, cuando el hospital por fin me permitió sentarme sin personal vigilándome de cerca, mi tía volvió a entrar. Se veía cansada. No un cansancio frágil. Un cansancio decidido. Ese tipo de cansancio que tienes cuando has pasado la noche con un niño que no es tuyo, pero que está intentando con todas sus fuerzas no llorar. Se sentó, exhaló y dijo. Mila se quedó dormida agarrando mi mano. Se me cerró la garganta. ¿Estaba bien? Estaba asustada, dijo mi tía con sencillez. Pero está bien. ¿Estás segura? Luego hizo una pausa, y su expresión cambió a algo casi incómodo, como si estuviera a punto de decir algo que no le gustaba decir. Necesito que sepas algo, dijo. Me preparé. Han estado hablando de ti durante años, dijo mi tía. ¿Mis padres? No en voz alta, no de una manera que pudiera señalar y demostrar. Solo pequeños comentarios, pequeñas historias. Sentí que el estómago se me hundía. ¿Qué tipo de historias? Mi tía me miró con firmeza. Que no los ayudas. Que eres egoísta. Que estás demasiado ocupada. Que haces todo más difícil. La miré fijamente. Y mi tía añadió, con la voz tensándose apenas. Incluso si eso fuera cierto, no justificaría lo que hicieron anoche. No abandonas a una niña. No dices cosas así delante de ella y te vas. Por un segundo, lo único que escuché fue la frase, incluso si eso fuera cierto. Parpadeé. ¿Qué quieres decir con, incluso si eso fuera cierto? Mi tía frunció el ceño. Quiero decir que eso es lo que ellos han dicho. No estoy diciendo que yo lo crea ahora. Estoy diciendo que no importa. Aún así, no está bien. Me quedé mirándola como si hubiera hablado en otro idioma. ¿Te dijeron que no los ayudo? Repetí. Mi tía asintió una vez. Sí. Algo en mi pecho se volvió frío y afilado. Les he estado enviando dinero todos los meses, dije. Y las palabras salieron planas, como si mi boca no me perteneciera. Mi tía no reaccionó de inmediato. Solo parecía confundida, como si estuviera esperando el remate de un chiste. Tragué saliva. Una transferencia mensual. $1.580. Mi tía se quedó completamente inmóvil. ¿Tessa? Pensé que era por el dolor de espalda de mamá, continué. Tratamientos. Cosas que el seguro no cubría. Eso es lo que me dijeron. Y luego había pagos extra cuando empeoraba o cuando necesitaban un depósito. La boca de mi tía se entreabrió ligeramente. No habló. Solo me miró fijamente. Y esa mirada me hizo algo, porque de repente me di cuenta de lo absurdo que sonaba en voz alta. De lo increíble que sería para alguien que llevaba años escuchando la versión opuesta de la historia. ¿No me crees?, dije. Los ojos de mi tía se clavaron en los míos. Estoy intentando procesarlo. Lo sé, dije, y la voz me tembló. Sé cómo suena. Por eso no quería decirlo. Por eso no quería sumar todo. Mis manos temblaban mientras buscaba mi teléfono. No porque ella me exigiera pruebas, sino porque necesitaba que lo viera con sus propios ojos. Necesitaba que alguien lo viera. Puedo enseñártelo, dije en voz baja. No tengo el total en la cabeza, pero, está ahí. Mi tía no se movió. Solo asintió lentamente, como si tuviera miedo de que, si se movía demasiado rápido, todo aquello se volviera aún más real. Abrí la aplicación del banco y empecé a desplazar mes tras mes tras mes. $1.580. El mismo número repetido como un latido. Mi tía se inclinó hacia adelante sin darse cuenta de que se estaba moviendo. Su mano fue a su boca. Oh, susurró. Seguí desplazando. Sentía la garganta arder. Son 7 años, dije. Y los pagos extra también están aquí. La mandíbula de mi tía cayó ligeramente. No de forma teatral, sino en un silencio atónito que dolía más que un grito. Me dijeron, dijo despacio, como si las palabras le dolieran al salir, que nunca los apoyabas, que no ayudabas en absoluto. Solté una risa breve, afilada y amarga. Al parecer, soy egoísta y también un cajero automático. Mi tía volvió a mirar la pantalla y luego a mí, y algo cambió en su expresión. No era lástima. Era reconocimiento. Me mintieron, dijo muy suavemente. Luego volvió a mirar los números y añadió aún más bajo.
Y si me mintieron a mí, también te han estado mintiendo a ti. No dijo nada dramático después. No prometió venganza. No dio un discurso. Solo se quedó sentada un momento, mirando mi teléfono como si lo observaba el tiempo suficiente, todo empezara a tener sentido. Para cuando me dieron el alta y volví a mi sofá, todavía adolorida y agotada, ella ya me estaba enviando listas por mensaje. Durante la semana siguiente trabajamos en ráfagas silenciosas mientras Mila coloreaba en la mesa de la cocina y mi tía se aseguraba de que se sintiera segura. Revisamos estados de cuenta. Reunimos capturas de pantalla de los mensajes urgentes. Ordenamos fechas. No necesitábamos drama. El patrón ya era suficientemente dramático. Luego mi tía contrató a un contador forense y a un investigador privado. No para irrumpir en cuentas bancarias ajenas, sino para rastrear lo que podía rastrearse desde mis registros, construir una línea de tiempo y verificar lo que mis padres afirmaban frente a lo que realmente hacían en público. Cuando llegó el primer informe preliminar, mi tía deslizó una carpeta delgada sobre la mesa de mi cocina y dijo: «Esto es solo el comienzo». La abrí y vi mi vida convertida en un resumen limpio y ordenado. Levanté la vista. ¿Y ahora qué? Mi tía entrelazó las manos. «No los confrontamos en casa», dijo. «Lo hacemos donde no puedan reescribir la historia». El corazón me golpeó el pecho. «¿Dónde?». Me sostuvo la mirada. «Delante de todos». A mis padres les encantan las reuniones familiares como a los actores la noche de estreno. Es donde controlan la narrativa. Unas semanas después hubo una reunión. Estaban todos, familiares, primos, un par de amigos de la familia. Mi madre brillaba, haciendo de anfitriona como si nada hubiera pasado. Mi padre merodeaba cerca, observando la habitación como si estuviera comprobando salidas de emergencia. Mila se mantuvo pegada a mí. Mi tía llegó en silencio. Sin anuncio, sin alboroto, simplemente tranquila. La sonrisa de mi madre se volvió demasiado luminosa cuando la vio. «Irene, qué sorpresa». Mi tía sonrió con cortesía. No con calidez. Con cortesía. Mi madre flotaba por la sala asegurándose de que todos la vieran siendo maravillosa. Y entonces, inevitablemente, intentó reiniciar el guión en el que yo soy el problema. Ella se rió y le dijo a un familiar, lo bastante alto para que varios escucharan: «Ya sabes cómo es Tessa, siempre dramática, siempre necesitando algo». Algunas personas soltaron una risa automática. Así funcionan los guiones. La mano de Mila se apretó alrededor de la mía. Mi tía dio un paso al frente. «Me gustaría que todos escucharan un momento», dijo. No gritó. No suplicó. Habló como alguien que ya había decidido que la conversación iba a suceder. La habitación se quedó en silencio, lentamente. Mi madre parpadeó. «Irene, ¿qué es esto?». Mi tía abrió su carpeta. «Han estado diciendo durante años que Tessa nunca los ayuda». La sonrisa de mi madre tembló. «Bueno». Mi tía levantó la mano. «He visto los comprobantes». El aire cambió. «Durante 7 años», dijo mi tía, «Tessa les ha enviado $1.580 cada mes». El rostro de mi madre perdió el color. La mandíbula de mi padre se tensó. La sonrisa de mi hermana se desarmó. Mi tía continuó, con voz firme. 84 pagos. Eso suma $132.720. Alguien susurró. «Eso no puede ser correcto». Mi tía ni siquiera miró en esa dirección. «También hubo 42 pagos adicionales que ustedes solicitaron como urgentes. $750 cada uno. Eso suma $31.500. Miró alrededor de la habitación y dijo el total como si estuviera leyendo un veredicto. $164.220. Mi madre se puso pálida. Mi padre miró al suelo. Mi hermana parecía abofeteada. Mi madre intentó recomponerse. Tessa se ofreció. El tono de mi tía no cambió. Estos pagos estaban vinculados a una historia. Tratamiento para el dolor de espalda. La voz de mi madre subió. «Mi dolor de espalda es real». Mi tía asintió una vez. «Esa no es la pregunta esta noche». Levantó una captura impresa. «Este es tu mensaje, depósito hoy o cancelan el programa». Otra hoja. Le volvió el dolor. «Necesitamos 750 antes de las 3. Otra más. Este próximo tratamiento por fin podría ayudar». Miró a todos. «Eso no es apoyo casual. Eso es presión». Mi hermana dio un paso adelante, cortante. «Esto no es asunto tuyo». Mi tía se volvió despacio. Se convirtió en mi asunto cuando abandonaron a una niña. La habitación se congeló. Entonces mi tía dijo la frase que cayó como un plato rompiéndose en el suelo. «Vinieron al hospital», dijo, mirando directamente a mi madre y a mi padre. Se negaron a llevarse a Mila.
Y dijeron delante de ella que era una pesadilla. La respiración de mi madre se quebró. El rostro de mi padre se tensó con vergüenza. Los ojos de mi hermana brillaron de rabia. Mi tía continuó, con voz serena. Se fueron. El personal del hospital tuvo que organizar atención de emergencia porque ningún tutor quiso hacerse cargo. Mila se pegó más a mí. Yo no me moví. No hacía falta. Mi tía estaba diciendo lo que debía decirse. Y mientras extraños mantenían segura a Mila, añadió mi tía, estos dos sonreían en fotografías durante un paseo marítimo de lujo con los otros nietos. Mi madre susurró. Estábamos ocupados. Los ojos de mi tía se afilaron. Estaban en un barco. Silencio. De esos que te hacen oír tu propio pulso. Mi tía cerró la carpeta con suavidad. Estoy actualizando mi testamento con efecto inmediato. Mi madre emitió un pequeño sonido, como si su cuerpo quisiera protestar antes de que su mente encontrara palabras. El rostro de mi padre se tensó con miedo. Mi hermana se quedó inmóvil. La voz de mi tía siguió tranquila. El futuro de Mila estará protegido. Tessa no volverá a ser utilizada como fuente financiera. Mi madre finalmente encontró voz. No puedes. Mi tía la interrumpió, cortés como una puerta cerrándose. Sí puedo. Miró alrededor. Quienes explotan a su familia no heredan de mí. Quienes abandonan a niños no son recompensados por ello. Y eso fue todo. Sin discurso final. Sin gritos desordenados. Sin espacio para reescribir la historia. La narrativa cambió delante de testigos. Un año después, todo era más silencioso. No mágicamente curado. No perfecto. Solo más silencioso, como se vuelve la vida cuando dejas de alimentar el caos. Y no solo corté contacto. Decidí demandar. No por un arco dramático de venganza. Sino porque, una vez que vi el patrón, no pude dejar de verlo. El dinero que envié para el tratamiento del dolor de espalda no coincidía con la realidad. Coincidía con viajes de lujo, salidas costosas con los hijos de mi hermana y regalos comprados cuando alguien más está pagando. Mi tía me recomendó un abogado que no se distraía con lágrimas ni con indignación fingida. De los que prefieren calendarios, capturas de pantalla y números. No intentamos demostrar que cada pago fue mal utilizado. No podíamos. 7 años es mucho tiempo, y tratamiento es una palabra conveniente cuando quieres mantener todo vago. Pero demostramos lo suficiente. Suficientes mensajes ligados a depósitos y citas urgentes. Suficientes fechas que coincidían con gastos, no con atención médica. Suficientes inconsistencias para que la historia que me vendieron dejara de sonar a mala suerte y empezara a sonar a sistema. Presionamos. Y ganamos lo suficiente para que importara. Recuperé $68.000. 40.000 llegaron en un pago único. El resto, de forma lenta, $700 al mes durante 40 meses. Cada depósito se sentía como una prueba de que no estaba loca por confiar en mis propios ojos. Después de la audiencia, cortamos contacto, salvo a través del abogado. No por castigo. Por protección. Por Mila. Por mí. Y entonces pasó algo inesperado. La vida llenó el espacio que ellos dejaron. Mi tía se volvió constante. Visitas los domingos. Cenas tranquilas. Alguien que le hacía preguntas a Mila y realmente escuchaba las respuestas. Alguien que nunca la hacía sentir que debía hacerse más pequeña para ser amada. También creó fondos de confianza. Simples y sólidos. Del tipo de planificación que dice, ¿estás segura? No estás sola. A veces, tarde en la noche, todavía pienso en lo lejos que llegó todo y cuánto tiempo lo permití. Y me pregunto si hice lo correcto, o si fui demasiado lejos. ¿Tú qué crees? ¿Hice lo correcto o me excedí? Déjamelo saber en los comentarios y suscríbete para